Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México por Jesús Esquivel. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones. Este es el podcast de Entre Washington y México, con la agenda bilateral y sus protagonistas en voz de Jesús Esquivel. ¿Qué óboles? Bienvenidos a Entre Washington y México. Nuestro país recientemente ha sido escenario de víctimas de persecuciones políticas y justamente estamos ante un caso en el cual el exgobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral, es el objetivo de algo que se ve tan nebuloso, tomando en cuenta que él fue el que destapó uno de los casos de corrupción más grandes en la historia política del país. Justamente la que implica a un exgobernador de su entidad, al priista César Duarte. Javier, gracias por estar nuevamente entre Washington y México. Jesús, para mí es un motivo de satisfacción estar nuevamente aquí y te agradezco el espacio y la oportunidad de la conversación. Te quisieron detener las autoridades del gobierno del estado que dirigiste. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Cómo ves esta situación? Quisieron hacer una detención ilegal a la brava, tratando de sorprendernos con un oficio que iniciaba lo que se conoce como un proceso de colaboración, pero que aún no se había formalizado en todas sus etapas. Lo hicieron así porque tenían prisa de concretar la ejecución de una orden de aprehensión que parece ser el corolario de toda una campaña de persecución política, como tú bien lo has señalado, que ya lleva 3 años. Una persecución política que tiene mucho de venganza, mucho de revancha del maruduartismo, que tiene componentes de presión política muy fuertes por parte de Manlio Fabio Beltrones, que responde precisamente a la acción que tú mismo has señalado al principio de este programa. El que nosotros hayamos llevado a cabo uno de los megaprocesos de combate a la corrupción más importantes que se han dado en la historia de México, no solo de Chihuahua. Porque la Operación Justicia para Chihuahua tocó los más altos niveles de la política, no solamente en el estado, sino en el país, a través de 2 grandes investigaciones que se produjeron, uno de ellas la nómina secreta y el otro la Operación Zafiro. Se descubrió una amplia red de corrupción política encabezada en Chihuahua por el gobernador César Duarte y en el país por Manlio Fabio Beltrones. Y dentro de esas investigaciones apareció la participación de la hoy gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, quien era parte de la nómina secreta de César Duarte. Un mecanismo corruptor que hacía entregas de dinero en efectivo mensualmente a distintos actores políticos, económicos, religiosos, empresariales, como un mecanismo de silenciamiento, de ocultamiento, de pago, de recompensa por favores o contribuciones, etcétera. Y en ese sentido, lo que he vivido, pues es una más de las acciones de estos años de persecución en mi contra, donde me quieren cobrar ese esfuerzo que nosotros encabezamos en Chihuahua y que pues se logró documentar incluso el modus operandi de la desviación de recursos públicos al PRI nacional cuando Manlio Fabio Beltrones lo presidía. Y entonces el día que vinieron, el miércoles, pues venían decididos a medio conseguir algún tipo de oficio, porque ya lo habían intentado de manera directa en otros momentos, porque lo que querían era hacer un levantón, querían hacerlo sin ni siquiera solicitar o avisar a la Fiscalía de la Ciudad de México. Yo tuve información muy oportuna que me hizo prevenirme, pero también conseguir protección y seguridad personal para que no fueran a cometer una arbitrariedad. Sin embargo, el tiempo se les fue reduciendo, se fue acercando la fecha de la toma de protesta como senador de la República y quisieron generar un madruguete. El madruguete
incluso con un impacto mediático que habían planeado, una patraña. ¿Te refieres a lo publicado en un diario nacional sobre el dinero que te achacan? Bueno, eso es la publicación de Reforma. Yo me refiero al componente mediático que tuvo el operativo del miércoles, donde me pretendieron detener ilegalmente. Contaron con Ciro Gómez Leiva. Debo decirte que el comunicador, o que se ostenta como periodista, ¿no? Hábil reportero, dice, estaba como parte de esta patraña, de esta componenda. Le filtraron las fotografías y los videos que se estaban tomando se los estaban pasando en vivo y en directo a Ciro Gómez Leiva. De hecho, cometió una pifia al negar todo, que él no era parte de este operativo, que él simplemente había recibido información de un comensal, lo cual es falso. La fotografía y el video que recibió salieron del teléfono del secretario privado del fiscal anticorrupción, Abelardo Valenzuela. Sin embargo, cometió la pifia de subir en sus redes un documento, el documento de solicitud de la colaboración, la copia que le pertenecía al fiscal anticorrupción y la que se ha mostrado públicamente tiene sellos del acuse de la Fiscalía General de la Ciudad de México. Por eso digo el componente mediático. Mediático, muy bien. Ahora te pregunto, Javier, porque todos los seres humanos somos vulnerables, ¿tienes algún temor? Mira, yo he estado siempre prevenido y a la aguzada, porque conozco el tamaño de los adversarios y de los enemigos políticos que tengo, pues ni más ni menos el capo de capos, que es Manlio Fabio Beltrón, Sí. el propio César Duarte y María Eugenia Campos, que no canta mal las rancheras. Y bueno, debo decirte que he estado muy consciente de los riesgos que entraña enfrentar estos intereses, pero estoy tranquilo. O sea, no... El que tiene la conciencia limpia, el que tiene la conciencia y las manos limpias, tiene una conciencia tranquila. Ese es mi caso, por más que me quieran enlodar, porque todo esto tiene como propósito manchar mi nombre, mi reputación, minar mi compromiso y el prestigio que he tenido por el compromiso en el combate a la corrupción, sin distingos, sin sesgos, sin dobleces, sin excepciones, porque en esto yo he sido consecuente desde hace muchos años en mi trayectoria política, y en ese sentido estoy tranquilo. Sin embargo, pues no dejo de saber que tengo enemigos de un tamaño pues bastante regular. Ahora, esta maraña de los supuestos 98 millones que te achacan de malversación, ¿de dónde vienen? ¿De dónde ves el origen de este supuesto desvío de dinero? No, bueno, este tema, te lo digo abiertamente, esta es una investigación que se inició hace ya más de 3 años en Chihuahua. Es un asunto que se basa en un expediente abierto por la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua en diciembre de 2021, en el que, por cierto, se ha impedido tanto al exsecretario de Hacienda de mi gobierno, Arturo Fuentes Vélez, como al propio despacho López Elías Finanzas Públicas, un despacho que asesoró al gobierno de Chihuahua en la reestructura de la deuda pública estatal, la presentación de evidencias que desacreditaran los supuestos hallazgos, ¿no? Primeramente, por la propia Asamblea, por la propia Auditoría Superior, nunca se aceptó que se desahogaran o solventaran las observaciones que hizo, pero luego también por la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, nunca estuvieron dispuestos a que se aclararan, no obstante que el propio secretario de Hacienda les pidió ser recibido, porque en este caso no interesa la verdad ni la justicia, sino que lo que ha prevalecido es un ánimo de venganza de Maru Campos, lo que hemos comentado. ¿Qué es lo que se dice en esta acusación? Que el trabajo realizado, que la empresa que se contrató para la reestructura de la deuda de Chihuahua, no se hizo, que es una empresa, como tratando de decir que es un contrato simulado. Uh-huh. El trabajo se realizó por el despacho contratado, está soportado en 23 tomos con más de 14,000 hojas que detallan las actividades realizadas en el proceso, que están debidamente registradas
durante el proceso de entrega-recepción, así como más de 4.500 comunicaciones electrónicas entre el gobierno de Chihuahua y las instituciones financieras que participaron. Participaron 24 bancos. Debo decirte, participaron calificadores de valores y el despacho asesor. Ujú. Y en las respuestas a las más de 400 preguntas que las instituciones financieras formularon durante el proceso. Entonces, lo que te quiero decir es que esa investigación viene pues desde entonces. En enero del año pasado se dio a conocer la investigación, luego se giró una orden de aprehensión en contra del exsecretario de Hacienda, una orden de aprehensión pues, indebida, injusta, no tiene sustento porque todo está fabricado. Y de entonces a la fecha no se había hecho ningún señalamiento a mi persona. De repente en estos Qué casualidad, ¿no? De repente en estos días dicen que consiguieron un testimonio superviniente. Yo he dicho que es un testigo protegido emergente. Han apresurado incorporar este testimonio y han forzado una responsabilidad mía al decir que yo instruí que se contratara ese despacho, que en primer lugar no tiene problema el despacho porque hizo el trabajo, pero tampoco es cierto que yo lo instruí porque yo no participé en ninguna de las decisiones de ese proceso de reestructura. Pues a mí no me toca hacer esas funciones ni hacer esas contrataciones. Lo que hicieron fue forzar y consiguieron una orden de aprehensión en Chihuahua con un juez de consigna. Tienen muy presionados a los jueces allá, el Poder Judicial está arrodillado, pues está encabezado ni más ni menos por la ahijada política de César Duarte, Miriam Hernández Acosta. Y eso fue lo que yo puedo responder. Obviamente es falso que se hayan desviado recursos de ese despacho. Hizo su tarea, hizo su labor, hizo su trabajo, y también es falso que yo haya participado en ese proceso. Yo no tengo nada que ver en eso. Me involucraron para estos efectos, nada más. Ahora, tú has mencionado el tamaño de figuras políticas en esta venganza. Manlio Fabio Beltrones y el exgobernador priista, a quien se le sigue achacando un saqueo de miles de millones de pesos del erario de Chihuahua. La pregunta que te quiero hacer para cerrar esta conversación aquí en Entre Washington y México, Javier, es ¿qué crees que hay detrás de esto? ¿Miedo de Manlio Fabio de que algún día le echen el guante por el desvío de dineros en Chihuahua? ¿O Duarte tratando de manipular a Maru Campos y esta también temerosa de que algún día pueda ser detenida por alguna circunstancia? Yo creo que hay de todo, un poco de todo lo que manejas. Obviamente, mi incorporación en el equipo de Claudia Sheinbaum generó una gran inquietud y nerviosismo en Chihuahua, sobre todo cuando me invitó a coordinar la elaboración del plan anticorrupción para su programa de gobierno. Incluso allá se especulaba y se decía que yo iba a ocupar algún cargo importante en el gabinete o que me iba a ir de fiscal anticorrupción o a la Agencia Federal Anticorrupción. Y esto inquietó mucho a los corruptos. De hecho, se generaron campañas muy fuertes de desprestigio en mi contra durante la campaña para tratar de minar mi prestigio, de, como te decía, de manchar mi nombre. Y creo que hay mucho en todo esto de eso, de un miedo, un nerviosismo por una eventual acción posterior del nuevo gobierno. Mira, es interesante lo que ha sucedido en estos días. En México, el presidente López Obrador ha salido muy claramente a apoyarme, a defenderme, a hablar del contexto en el que esta venganza política se da, por qué. Pero luego también me llama mucho la atención que por primera vez le ha echado la luz a Manlio Fabio Beltrones. Ha hablado de Beltrones, el presidente López Obrador. Y me parece que eso que está sucediendo es lo que más también les ha preocupado, mi participación en la nueva legislatura y eventualmente en el nuevo gobierno, cosa que yo no tengo prevista, ni la doctora me ha invitado a eso, pero ese es el nerviosismo que ellos tienen. Y luego lo de Duarte con María Eugenia Campos también es un componente real. Tú conoces muy bien esa relación, es una relación indisoluble entre ellos. Duarte la tiene en sus manos, no solamente porque le conoce todo lo de la nómina secreta, sino le conoce otras muchas cosas. Tan es así que lo tuvo que liberar. Claro,
se esperaron 3 días después de la elección para liberarlo, y ahora Duarte anda feliz y campante, moviéndose en Chihuahua por todos lados, acudiendo a fiestas, ¿sí? Y a los que combatimos la corrupción, pues ahora estamos perseguidos. Ahora, hay otra cosa, Javier, que a mí me llama mucho la atención y me parece que hay figuras que podrían estar detrás, la sombra de todo esto y que no han sido mencionados. Y me refiero al caso que se investigó del desvío de dinero para fines políticos, que tú sabes, se hizo una investigación periodística muy a fondo al respecto. Y me refiero al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, y otros priistas, exgobernadores. ¿Ves también una mano negra por parte de ellos o es simplemente mal lío? Respondiendo. No, sin duda concurren aquí esos oscuros intereses y esas pretendidas impunidades. A ver, no hay duda de que aunque Peña Nieto y Beltrones tuvieran una diferencia, una decisión, estaban unidos por la operación de Alejandro Gutiérrez La Coneja. Claro. Esa es una realidad. Por supuesto que sí están también detrás, y se ve a varios de sus operadores actuar en ese sentido, sobre todo en términos de medios de comunicación, Videgaray y Peña Nieto. ¿Por qué? Porque la Operación Zafiro, uno de las grandes investigaciones de la Operación Justicia para Chihuahua, tocó los más altos niveles del gobierno de México, la Secretaría de Hacienda y el presidente Peña Nieto. También hay una investigación muy fuerte que documenta el multihomicidio de Isaac Gamboa, que se llama El caso Viuda Negra, escrito por Cédric Raciel, por Manu Ureste y por Arturo Ángel, y que habla de la corrupción en el gobierno de Peña Nieto. En ese libro, centralmente, se documentan las investigaciones de la Operación Zafiro realizadas en Chihuahua y cómo tocan a los altos niveles de la aristocracia hacendaria mexicana y al expresidente de la República. Javier Corral, muchísimas gracias como siempre por esclarecer esta situación tan complicada de la corrupción y la mano negra que siempre hay tratando de defender intereses económicos y políticos, sobre todo en un estado tan saqueado como es Chihuahua, en donde bien dices, una de las figuras importantes que ahora es multimillonaria, lamentablemente está libre. Es correcto. Para un abrazo del pueblo de Chihuahua. Un abrazo, Jesús, un abrazo. Lo importante es leer. Con Fernanda Álvarez. En Entre Washington y México les dimos una pausa, como corresponde en el verano, ¿no, mi querida Fer? Para que tuvieran un respiro. Pero ya llegó nuevamente, lo más importante es leer. Y Fer viene cargada de recomendaciones y por lo pronto nos va a dar una que no nos debemos perder. ¿Con té o con vinito, mi querida Fer? Interesante, querido Jesús. Gracias por invitarme de nuevo. Estoy pensando, es que sí, de recomendaciones más bien son 2 libritos. Entonces, uno con vino aguanta muy bien porque además tiene unos toques divertidos y es ensayo, entonces funciona. Y la otra es una novela más dura, aunque pareciera que no. Y esa me está costando pensar con qué podríamos beber. Pero si quieres empiezo con la primera, que ya sabemos que es con vino. Mientras no sea con aguarrás, todo está bien. No. Ya tenemos que cuidarnos el hígado, Jesús. Ya no podemos ir así por la vida. Pero mira, el primer libro a mí me gustó mucho. Yo creo que hacía tiempo que no subrayaba o no quería subrayar tantas frases. Me había pasado la última vez con otro libro de ensayos de Terry Tempest que se titula Cuando las mujeres fueron pájaros. Y este libro de ensayos, que no son estrictamente en esa forma porque vienen recuerdos, por supuesto que hay algo de ficción de fondo, pero hay análisis, es de C.J. Hauser. Ella es una escritora norteamericana que sí, sobre todo escribe novela, y en este librito que se llama La novia grulla, no trata de ir como desenmascarando, como haciendo migajas todos los referentes del amor, desde la experiencia personal que haya tenido hasta hacer comparaciones con los expedientes X, por supuesto, hablarnos de las citas en Tinder, hablarnos de Katharine Hepburn, de
de Shirley Jackson. Entonces, en cada uno de estos 17 ensayos nos pone en lugares distintos y uno no puede dejar de reflexionar qué es eso del amor, ¿no? Entonces nos habla de ese amor que uno cree que tiene que ser la cuidadora, por ejemplo, ¿no? O en el caso de Katharine Hepburn, cuando analiza la película de Historias de Filadelfia, es muy interesante porque la perspectiva es, bueno, si yo me quedo con alguna de estas propuestas de amor, ¿no? O me caso con alguno de estos personajes, ¿quién voy a hacer con ellos, no? Entonces nos pone como a cuestionarnos qué somos detrás del amor, ¿no? Si somos gracias al otro y conforme el otro tiene esas expectativas nos vamos conformando, o realmente somos lo que somos y podemos ser al margen de con quien estemos al lado, ¿no? Entonces creo que es un Somos libro camaleones. pero ¿hasta qué punto, no, Jesús? Yo lo que pensaba es, bueno, ¿qué significa esto del amor? ¿Yo quiero ser a partir del otro o quiero ser por mí misma, no? Y que ese otro encuentre en esta Fernanda, digamos, alguien que le guste o me tengo que acoplar, ¿no? Como que te surgen un montón de dudas que quisieras desentrañar, que quisieras volver a construir, que quisieras replantearte, ¿no? Y moverte quizá en distintos círculos del amor, ¿no? O del cuidado que tanto hemos hablado, ¿no? La mujer cómo piensa, o hay hombres también, ¿no? Que la raíz del amor está en el cuidar. Y nada más porque si no me va a robar todo el tiempo del mundo, pero nada más déjenme contarles el por qué se llama La novia grulla, y en una de sus expediciones después de un amor fallido y de huir de un posible matrimonio, se va a estudiar a la grulla trompetera porque quiere escribir una novela en torno a qué hacen los científicos o los biólogos cuando investigan o estudian distintas aves. Y el mito que hay, o la leyenda que hay en torno a la novia a la grulla trompetera, es que este pájaro todas las noches se quita las plumas para convertirse en mujer y que entonces el ser amado siempre la quiera, ¿no? Entonces termina diciendo, pues qué cansado ser esta grulla trompetera que todos los días tiene que deshacerse de sus plumas para vestirse de otra manera y que al otro le agrade. Entonces, bueno, son un montón de ideas que circundan a este libro, que se lo recomiendo un montón porque no es nada dramático, es divertido, ella es súper ácida y además eso pues nos hace replantearnos pues estas capas que tenemos acerca de la idea del amor. Y cómo cambiar de piel cada noche. Ay, sí, o no, qué cansancio. Justo. Yo duermo con mis mismos calcetines todos los días. Y a ver, ahora se me ocurre con Charanda recibir la otra recomendación. Ay, el otro es que igual es la charanda. Si yo no lo he probado, ya te lo he dicho, pero a lo mejor mi mezcal sí aplicaría para este libro. Es de Carla Madeira. Ella es una autora brasileña que en su país ha vendido más de 300,000 ejemplares. Nos sumerge de una manera brutal en las pasiones humanas. Es la historia de un trío, por llamarlo así. Dalva y Venancio es una joven pareja que se casa, parece que todo está bien, hasta que hay un hecho que no les voy a contar, que las rompe, ¿no? Rompe esta relación de pareja, aunque continúan juntos, pero ya no está esa comunicación y esa sincronía que tenían cuando recién se habían casado. Y otra de las figuras centrales es Lucy. Lucy es la prostituta del pueblo, no es la que todos desean, es la que todos caen rendidos a sus pies sin ni siquiera planteárselo un segundo, ¿no? De la que se la pelea, ¿no? Se la discuten todo el tiempo. Y Venancio, una vez que sucede este hecho trágico para Dalva y Venancio, decide entrar por primera vez al burdel y contra toda expectativa, la que menos le importa es Lucy. Entonces, claro, ella no puede creer que esto suceda y decide por todos los medios meterse en los ojos y en el cuerpo de Venancio. Entonces, ¿de qué manera este triángulo amoroso que parece que ya hemos leído en muchas otras novelas va tomando una profundidad muy brutal? Llega un momento en que uno puede llorar con esta novela porque suceden muchas cosas, por supuesto, en torno a esta disputa amorosa, ¿no? Este triángulo amoroso que se va sucediendo, y es una novela que sí sale uno transformado. Entonces es muy curioso que con un lenguaje poético que tiene Carla Madeira, con unas imágenes que pudiésemos pensar inofensivas y que vamos transitando nuestra lancha sobre esta agua que se ve calma, en el fondo está toda la turbulencia que te va revolcando, ¿no? Entre las pasiones humanas, las carnales y las emocionales, ¿no? Entonces es una novela que recomiendo mucho y que tiene otra fortaleza muy distinta si lo comparamos con los ensayos de C.J. Hauser, ¿no? Pues ya ven por qué es importante revolcarnos en las letras, porque Fernanda Álvarez cada semana nos tiene aquí lo mejor en Entre Washington y México con Lo más importante es leer. Un beso y un abrazo, mi querida Fer. Ay, muchas gracias, Jesús. Igualmente. Y ahora sí, a los criminales y a los políticos, por favor,
devuélvanos al México que nos arrebataron. Hasta la próxima, aquí en Entre Washington y México, el podcast. Esto fue Entre Washington y México. Una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.